yo alzaré mis ojos a los montes, pues solo en ti socorro tendré. Tu paz me brindas en la tempestad. Eres refugio en temblor, eres poder vencedor. Alzo mi voz en plena adoración. Dios, yo alzaré mis ojos a los montes, pues solo en ti socorro tendré. Tu paz me brindas en la tempestad. Eres refugio en temblor, eres poder vencedor. Alzo mi voz en plena adoración. Eres refugio en temblor, eres poder vencedor. Alzo mi voz en plena adoración. Amén. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana y seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy nos vamos a dedicar a la última parte del capítulo 2 del versículo 18 al versículo 26 y solamente quiero leer el final del último versículo del 26 que dice: así también la fe sin obras está muerta. Y hablando de la fe puesta en acción, la fe puesta en obras, Hebreos capítulo 11, un capítulo fantástico para leer y para encontrar muchos personajes de la Biblia que pusieron su fe en acción. Y yo quería tomar como uno de los ejemplos a una de las mujeres que ahí se menciona, que es Rahab. Y Rahab era una mujer que no era israelita, era gentil, vivía en Jericó, y la historia preciosa cuenta que los espías llegaron a su casa y ella los escondió porque el rey los venía a buscar para matarlos, ¿no? Y una vez que ella puede burlar al rey, decirle que, bueno, que habían estado, que se fueron, que no sabe a dónde se fueron,
Josué, capítulo 2, en el verso 9, dice algo muy interesante. Ella le dice a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, escuchen, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y escuchen bien esta parte: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella está confesando que Jehová realmente es el único Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra y el Dios que tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Y pensando en esta fe, ella puso su fe en acción, creyó en ese Dios de los israelitas, guardó a estos hombres, y ella con toda su familia fue guardada en el momento de la prueba. Y hay muchos ejemplos. Vamos a escuchar, ¿les parece, algunos otros ejemplos? Adelante. Alguien que siempre me llamó mucho la atención y que me gusta cuando se cuenta la historia de José, que la encontramos en Génesis. Algo para resaltar es que vemos que se le dedica un 25% del libro de Génesis sobre la vida de José, ¿no? Y es algo que impacta y hay mucho para aprender y destacar sobre el caminar de José sobre la fe, ¿no? Y para resaltar una parte clave que yo encontré, se encuentra en el capítulo 39, en el versículo 2, que dice: pero Jehová estaba con José. También en el 21 encontramos que dice: pero Jehová estaba con José. Y en el final del versículo 23 dice: porque Jehová estaba con José. Realmente es una hermosa manera de describir cómo fue la vida de José, ¿no? Qué lindo es que se pueda reconocer a una persona por caminar tan cerca de la fe y ver el obrar de Dios a través de la vida de José, ¿no? Vemos que José desde muy joven tuvo los sueños y los hermanos por ahí no lo entendieron y sintieron envidia de él. A través de eso vemos que él fue vendido, fue puesto por esclavo y bueno, ha pasado muchas situaciones también complicadas, pero que Dios siempre estuvo con él, ¿no? A pesar de guardar y mantener sus convicciones, lo llevaron a estar también preso, pero vemos que Dios siempre acompañó el obrar de José en todo tiempo, en todo momento, y en su momento él llegó a interpretar los sueños del faraón y a través de eso fue puesto a cargo de todo lo que tenía el faraón que hacer a través del sueño que interpretó José, ¿no? La verdad que es una historia muy linda para leerla detenidamente y aprender mucho más sobre José, su fe y su obra y todo lo que pudo realizar, ¿no? Y qué lindo es que también nosotros, al poder movernos aquí en nuestro caminar diario, podamos reflejar esa fe y ese obrar, ¿no? que tenemos en Cristo, y que también algún día se nos recuerde por ese caminar junto a Jesús, ¿no? También en Hechos se lo nombra en el versículo 7, en el 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, ¿no?
es una marca que vemos sobre José y que realmente es muy linda para ponerla en práctica y que realmente podamos caminar con Cristo en todo momento y en todo tiempo. Uno de los que a mí más me llama la atención es Moisés, y específicamente en el versículo 29, cuando habla del momento en que tuvo que cruzar el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Ese relato lo leemos completo en Éxodo 14, y si analizamos un poquito en profundidad ese capítulo y nos ubicamos en el espacio geográfico en donde estaban los israelitas, el pueblo de Israel, vemos que de un lado hay rocas escarpadas, del otro lado hay una gran colina, enfrente de ellos el Mar Rojo y detrás el ejército bravío del faraón persiguiéndolos. Cuando el pueblo de Israel se entera de que el ejército los está persiguiendo, su ánimo fue contra Moisés. Habían olvidado todos los milagros que había hecho el Señor para poder sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué dice Moisés en el versículo 13? No tengan miedo, esperen en Jehová. Moisés ora, lo leemos en el versículo 15, y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. ¿Hacia dónde? Hacia el Mar Rojo. No tenían otro lugar a donde ir. Toma tu vara, extiende la mano y divide las aguas. En otras palabras, Dios le dice a Moisés, poné tu fe en acción. Es muy probable que Moisés, junto con Aarón, hayan sido los primeros en poner su pie dentro del Mar Rojo. Hoy día, el Señor me dice a mí y tal vez a muchos de ustedes, toma tu vara, extiende tu mano y divide las aguas. Poné tu fe en acción y atraviesa el Mar Rojo. Hay una de esas personas que me llama muchísimo la atención y es Enoc. De Enoc no sabemos mucho, se lo mencionan un par de versículos en la Biblia, pero la información que podemos sacar de esos versículos es terrible. En primer lugar, podemos ver que Enoc vivió 365 años y dice la Biblia que por 300 años Enoc caminó con Dios. Hay otras traducciones que dicen que Enoc vivió en íntima relación, en íntima armonía con Dios. Y si pensamos un poquitito en el contexto en el que vivía Enoc, vivía en una sociedad complicada, una sociedad donde había mucha maldad. No era una sociedad, supongo, tan distinta a la que tenemos hoy en día. Seguramente una sociedad que ofrecía un montón de distracciones, sin embargo lo que decidió Enoc fue vivir en íntima armonía y en íntima relación con Dios. Y esa íntima armonía y esa íntima relación con Dios fue lo que hizo que un día venga Dios y se lo lleve, y que Enoc no haya conocido la muerte. Pero también en Judas, en el versículo 15-16, podemos ver que Enoc profetizó. Y si agarramos esa profecía que se menciona ahí, si bien está al final de la Biblia, pero la ponemos en el momento en el que pasó, en una línea de tiempo, es la primera profecía que podemos encontrar en la Biblia. Y Enoc en esa profecía lo que hacía era decir que se iba a venir un juicio. Y de ahí también puedo sacar que no solamente Enoc vivía en armonía con Dios, sino que también tenía relación con la gente de su época, con la gente de su pueblo, y les advertía que iba a venir un juicio. Y seguramente también los llamaba a reflexionar y los instaba a que vivieran una relación como la que él tenía con Dios. Y sin dudas para mí Enoc es uno de esos personajes que claramente demostraron cómo llevar la fe a obras. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estas historias? Y estas son algunas de las historias que figuran en Hebreos 11. Pueden leerlas. Hay muchas más y hay muchas más que ahí no son nombradas específicamente. Y como dice el verso 26, la fe sin obras está muerta. Pensemos hoy en esta reunión cómo podemos poner nosotros nuestra fe en obras de diferentes maneras. Cada uno medite en su corazón cómo
esa fe la podemos poner haciendo algo por algún vecino, por algún amigo, por algún necesitado. Bueno, cada uno tendrá diferentes situaciones en las que podrá poner su fe en obras. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día, por esta semana que hemos transcurrido, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu bendición, Señor. Gracias porque tú provees, Señor, cada una de nuestras necesidades, Señor, y te agradecemos, Señor, porque eres nuestro Dios, porque has mandado a Jesucristo, Señor, a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él ha muerto en la cruz, que Él ha derramado su preciosa sangre y nos ha limpiado, Señor, de todo pecado. Creemos y proclamamos esto, y en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, y dejamos esta reunión en tus manos, Señor, para que nos hables a través de ella. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Por fe a Dios podemos ver a través de su inmensa creación, y en aquellos que caminan junto a Él, que andan por fe, no en lo que ven. Por fe los santos del Señor caminaron la tierra con valor, pues confiaban en promesas del Señor, de ciudad santa y salvador. Viviremos sobre su promesa, fijaremos nuestros ojos solo en Él, hasta que el cielo sea nuestro hogar. Por fe en Él vamos a andar. Por fe en palabras del Señor proclamaron profetas con fervor la victoria del Mesías Redentor frente a la tumba tan atroz. Por fe es que hoy debemos ir a cumplir el mandato del Señor, de ser luz y sal en mundo de terror, y a su nombre dar gloria. Viviremos sobre su promesa, fijaremos nuestros ojos solo en Él, hasta que el cielo sea nuestro hogar. Por fe en Él vamos a andar. Por fe el monte caerá, el poder del Señor lo moverá, pues a quien en Cristo pone su mirar, todo posible le será. Viviremos sobre su promesa, fijaremos nuestros ojos solo en Él, hasta que el cielo sea nuestro hogar. Por fe en Él vamos a andar. Viviremos
su promesa. Fijaremos nuestros ojos solo en Él, hasta que el cielo sea nuestro hogar. Por fe en Él vamos a andar, por fe en Él vamos a andar. Todos los hermanos, y este es el momento de la oración, y que pensaba en estos pasajes de la Biblia en San Juan 14, 13 y 14, que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora, gracias por este día, por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en todo momento, en todo lugar. Tú sabes todas las necesidades que hay, tanto físicas como espirituales. Pido en el nombre de Jesús que tú estés supliendo cada cosa conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, mi Dios, por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada joven, por cada familia, Señor, los que se esfuerzan en buscar de ti. Señor, los que se están quedando, levántalos, anímalos, Señor. Los que están enfermos, si es tu voluntad, sánalos si quieres. Señor, gracias te doy. Padre, los que partieron, Señor, pido en el nombre de Jesús, consuelo a su familia. Gracias, bendice cada familia representada en tu iglesia, Señor. Te ruego, Padre, tanto acá como allá en Buenos Aires. Gracias, Señor. Bendícelos. Bendice, Señor, al pastor Juan. Bendice a los diáconos. Bendice, Señor, mi Dios, la comisión de la iglesia. Bendice tu iglesia, la ancha faz de la tierra. Gracias, Padre. Gracias porque podemos acudir a ti en todo momento y rogarte por aquellos que están sufriendo. Señor, tú sabes todo lo que pasa en el mundo. Y tú permites, Señor, para que cada uno de nosotros nos aferremos más a ti. Gracias, Señor, por este tiempo de gracia que nos regalas. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando estés viendo el video. Para todos, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes este tiempo con la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar un pasaje muy interesante de la palabra de Dios que está ahí en Santiago. Yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en Santiago capítulo 2. Este es un pasaje sobre el cual se ha hablado mucho y uno de los preferidos de los estudiantes de seminario, Instituto Bíblico. Muchas horas se han ido hablando acerca de este pasaje, muchos debates acerca de este tema tan interesante que está ahí en Santiago capítulo 2, y que a partir del versículo 14 en mi Biblia dice: la fe sin obras es muerta. Va a tratar este tema justamente de la fe y de las obras, y nos va a plantear algunas preguntas que vamos a responder. Pero si les parece, primero vamos a orar. Oramos. Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra, y queremos rogarte, Padre, que pueda ser un tiempo de bendición, como sabemos que va a ser cada vez que nos acercamos a tu libro, Señor. Bendecí este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decíamos, Santiago capítulo 2, versículo 14, vamos a hablar desde el 14 hasta el 26, y vamos a tener ahí preguntas y respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, preguntas. Una de las preguntas que podríamos hacernos es: ¿qué debe hacer una persona para ser salvo? ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? ¿No? Una pregunta súper importante si estás escuchando este mensaje y no entendés bien de qué estamos hablando. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva?
qué tipo de fe es la que salva a una persona, ¿no? Porque muchas personas dicen, si yo tengo fe, yo creo en Dios, bueno, soy una persona de fe, voy a la iglesia. ¿Qué tipo de fe es la que salva a una persona? Otra pregunta, ¿cuáles son las marcas o señales de una fe que salva? Y otra pregunta podría ser también, por ejemplo, ¿qué tipo de fe no salva a nadie? Porque vamos a ver que hay un tipo de fe que no salva. Ahora, también para los que leen la Biblia y estudian la Biblia, hay una pregunta acá que dice, ¿por qué pareciera que Santiago dice lo opuesto a Pablo? Como que Pablo y Santiago no estuviesen de acuerdo y fuesen dos puntos que se encuentran, porque Pablo va a hablar en Romanos y en Gálatas acerca de la fe y de la fe sin las obras de la ley, pero acá Santiago va a hablar de las obras que completan la ley. Entonces, en cierta manera, Pablo lo que está enfatizando ahí en Gálatas y en Romanos es que justamente el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Y Santiago lo que dice también muy claramente, vamos a leerlo ahora, es que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ley. Pero vamos a ver que ellos están enfocando el tema desde dos puntos distintos, o sea, desde dos ángulos diferentes. Pablo está hablando de ser justificado a los ojos de Dios, ser justificados delante de Dios. Y Santiago está hablando de mostrar esta justificación a otras personas, en un sentido ser justificado a los ojos de las personas. Lo que Santiago va a estar hablando acá es cómo vivir para que la gente pueda ver que soy salvo, que soy justificado, que soy un hijo de Dios. Si querés, tiene que ver con una relación vertical entre Dios y el hombre y otra una relación horizontal entre los hombres, ¿cierto? Inclusive ahí estudiando yo encontraba que este pasaje, este libro en general fue un libro y un pasaje que inclusive al propio Martín Lutero como que le hacía algunos ruidos y él se animó a ponerle como un sobrenombre a esta carta. Él le llamaba la epístola de paja, como si él tuviese una especie de niveles de importancia, digamos, cuando quería hablar acerca de la fe y de la salvación, como que Romanos y Gálatas escritas por Pablo estaban más arriba que esta escrita por Santiago, pero no queriendo decir que no era la palabra de Dios o que era menos inspirada, sino que había estos pasajes que generaban cierta controversia, que parecían no ser claros, pero cuando entendemos esta diferencia, como decíamos recién, que Pablo está hablando acerca de ser justificado a los ojos de Dios y que Santiago va a estar hablando acerca de mostrar esa justificación, es que se nos aclara el tema y por otro lado entendemos que no hay ninguna contradicción. No es que están compitiendo en su visión acerca de las obras y de la fe, sino que se complementan en un sentido, si quieren. Y estudiando, ustedes pueden buscar, hay muchos pasajes que hablan de Pablo, justamente, que tenía a Santiago como un referente. Lo tenía, si quieren, para decirlo así, como un pastor, como su pastor a Santiago. De hecho, él fue a visitarlo varias veces a Jerusalén. Así que no es que hay una competencia ahí que Pablo y Santiago se llevaban mal o que tuvieron algún tipo de discusión, como sí pasó entre Pablo y Pedro, que en un momento Pablo le tuvo que llamar la atención a Pedro, decirle, vos estás haciendo las cosas mal, sos un poco racista. Esto nunca pasó entre Pablo y Santiago, porque siempre tuvieron en claro lo que vamos a ver ahora acerca de la fe como el único medio de salvación. Pero bueno, este pasaje que estamos entonces empezando a desandar, que está en el capítulo 2, versículo 14 hasta el 26, lo que va a hacer básicamente es presentarnos la descripción de dos tipos de fe. Vamos a tener la descripción de dos tipos de fe. Yo puse en primer lugar una fe difunta, ¿sí? Una fe difunta es un sinónimo para muerto, ¿no? Un difunto. Bueno, entonces, en primer lugar una fe difunta. En segundo lugar, una fe dinámica. Y vamos a ver algunas características de estos dos tipos de fe, ¿sí? Entonces vamos a empezar nuestra lectura del versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces va a empezar Santiago acá a mostrarnos
características de esta fe difunta, esta fe que está muerta, y a dejarnos muy en claro, en primer lugar, que este tipo de fe no salva a nadie. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y este tipo de preguntas son preguntas retóricas, ¿no es cierto? Cuando aparece, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No aprovechará de nada, no sirve para nada. Cuando pregunta, ¿podrá la fe salvarle? No, no le puede salvar. Entonces, en primer lugar, es una fe que no salva. Porque uno en realidad puede decir lo que quiere. Uno puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto? De hecho, yo estoy acá hablando en un video y yo podría ahora decir lo que yo quisiera. Y uno en realidad puede vivir como quiere y después decir cualquier cosa, ¿no? Entonces acá estamos hablando de alguien que vive de una manera, ¿sí? Vive de una manera, pero después dice otra cosa. No tiene un testimonio de fe, pero dice que tiene fe, ¿no? Entonces una persona que va diciendo algo que no está viviendo. Una persona que dice algo que no es real. Fíjense el versículo 13 del capítulo 2, perdón, ahí, un versículo antes de nuestro pasaje, viene hablando, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Está hablando de cómo tratar a las personas, ¿no? Amonestación contra la parcialidad. Había un problema ahí con gente que trataba muy bien a la gente que tenía plata y a los pobres no. Entonces, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, pegadito a dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es como que alguien dice, mira, en realidad no es importante cómo yo trato a los demás. No importa si yo diferencio entre ricos y pobres, y trato mal al que no tiene nada y soy muy amigo de los que tienen plata, porque yo tengo fe. Mis obras no tienen nada que ver con mi fe. Yo hago lo que quiero. Y acá Santiago, el medio hermano de Jesús, va a dejar muy claro que esta fe, que es solo profesada, digamos, que es solo palabras, pero que no se vive, en primer lugar, es una fe que no salva a nadie. Se empiezan a encender las alarmas, ¿eh? Esta es una fe que no salva a nadie, una fe difunta. Segundo lugar, mirá, versículo 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Otra vez, otra pregunta retórica que se responde con de nada. No aprovecha y no sirve para nada. Y justamente la segunda característica de esta fe difunta es que es una fe que no bendice a nadie. Es una fe que no tiene provecho, no bendice a nadie. Acá dice en el 15, ¿no? Si un hermano o una hermana, y otra vez se nos prenden las alarmas, aparecen acá hermanos y hermanas, es decir, son necesidades dentro del cuerpo de Cristo, necesidades de los que son tus hermanos en la iglesia, ¿no? No estamos hablando tal vez de un caso lejano, que una persona que ves en la calle que no la conoces, estamos hablando de personas que son de la iglesia y que tienen necesidad, ¿no? Y entonces habla de que estas personas que tienen este tipo de fe difunta dicen así, id en paz, calentados y saciados. Son personas que tienen frío, que tienen hambre. Y sabes que las palabras vacías no llenan el estómago. Las palabras frías no dan abrigo a la persona que tiene frío. Es más, me llama la atención, como dice acá, en el versículo 16 dice, y alguno de vosotros dice, id en paz. Sabes que esta es una expresión que es una típica expresión de una despedida judía, pero de una despedida de personas que se quieren mucho. Es una despedida de muy amigos, de familiares. Cuando ellos se despedían, se abrazaban seguramente y después decían, id en paz. Esto justamente quería significar que vos estabas con esa persona que se iba y que le ibas a extrañar y que deseabas que llegue muy bien a su casa. Y acá, justamente, ¿no? Es todo lo contrario de lo que está pasando. Es una persona que ve a un hermano que tiene hambre, que tiene sed y que encima se hace, digamos, como el religioso y le dice, id en paz, saciados, calentados. Es como algo, como si lo lleváramos a nuestro día. Es como si nosotros dijéramos,
anda tranquilo, anda con la paz de Dios, voy a orar por vos, voy a estar orando por este tema de tu hambre y de tu frío, ¿no? Es como esas típicas frases que se usan, ¿viste? Bueno, ¿no tenés para comer hoy? Te echaron del departamento, estás durmiendo en la calle. Bueno, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. ¿Vieron esa frase que a veces uno dice? Y esta es la típica persona religiosa, ¿no? Que está dispuesta a orar, pero no está dispuesta a ser parte de la respuesta a la oración. Por eso es muy importante que nosotros en este tiempo de meditación podamos pensar en nosotros, ¿no? Va a ser uno de los puntos más adelante. Que el desafío es que este pasaje que estamos leyendo y que estamos considerando no sirva para pensar en nadie más que en mí y en mi relación con el Señor y en mi fe, ¿no? Si alguna vez se presentó la oportunidad de ayudar a un hermano que estaba por necesidad y en vez de ayudarlo yo le dije, voy a orar por vos, vamos a estar orando por vos, y no hice nada, ¿no? Tal vez nosotros estamos como esta fe, dispuestos a orar, pero no dispuestos a ser parte de la respuesta a la oración. Si un hermano tuyo tiene hambre, una persona de la iglesia tiene hambre, no le digas voy a orar por vos. La respuesta a la oración está en tu heladera, es el sándwich o el pedazo de carne que está en tu heladera. Si un hermano que tiene frío en tu congregación te lo hace saber y vos tenés la oportunidad de ayudarle, no digas voy a estar orando por vos. La respuesta de la oración está en tu placar. Tenés que agarrar una campera de las tuyas, una que no uses o la que uses o la que te guste más mejor y dársela, ¿no? Porque si no nos vamos a estar encuadrando en este tipo de fe, que es una fe difunta, una fe que no sirve para nada, una fe que no bendice a nadie. Como decíamos al principio, ¿no? Es un pasaje muy famoso, un pasaje que ha traído horas y horas de debate, noches en vela de estudiosos debatiendo con sus cafés ahí, sus Biblias de diferentes versiones, pero es un pasaje que tiene el único objetivo de ser práctico en nuestra vida, hermanos. No de que nos pongamos a debatir qué quiere decir con la fe y qué quiere decir con las obras. Sí, debatámoslo y lleguemos a la verdad de la palabra de Dios, pero que no nos pase, ¿no? Que nuestra fe sea así. Dice Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, 10, dice así, dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La caridad, ¿no es cierto?, debe empezar por casa. Eso es una realidad. No estamos diciendo acá que vendas todo lo que tenés y vayas por la calle dándole de comer a la gente. Si tenés, yo sé que ahí en la iglesia hay un ministerio en el que van a llevar comida a personas que están en la calle y eso debe ser una bendición terrible. No estoy hablando de que te dediques a eso y que des todo lo que tenés a eso, pero sí que por lo menos empieces por tu casa, ¿no? Por tu familia de la fe. Si ves que algún hermano tuyo tiene necesidad, que estés atento y que ores por él, pero que también seas parte de la respuesta de la oración. Sigo, miren, versículo 17 y 18. Vimos que la fe difunta es una fe que no salva, es una fe que no bendice. Y dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Acá está diciendo exactamente cómo es esta fe. Es muerta, es difunta. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Acá parece como una especie de trabalengua, ¿no? Y acá Santiago se está imaginando como que él está haciendo una presentación de este tema y alguien tiene algo para decirle, ¿no? Entonces él piensa como una persona leyendo y que tiene algo para objetar. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿no? Y acá se presenta una apelación a lo que él está diciendo, ¿no? Una explicación en contrario, si quieren. Entonces, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y básicamente lo que Santiago está diciendo acá es muy cierto y es muy lógico. ¿Cómo puedo mostrar mi fe? ¿Cómo puedo yo mostrarle a ustedes que están escuchando este mensaje mi fe? Ustedes por lo pronto, si no se durmieron ya, están escuchando lo que yo digo, como mucho, ¿no es cierto?
Pero la verdad es que ninguno de los que estaban escuchando ni viendo este video está en mi mente, ni tienen la capacidad de leer mi mente, ni tienen mucho menos la capacidad de conocer lo que hay en mi corazón. Así que la única manera de poder conocer la fe de alguien es por cómo esa persona vive, es por cómo esa persona enfrenta las situaciones de la vida, es por cómo esa persona vive su vida en la realidad, no por lo que dice, ¿no? Como decíamos antes, uno puede decir muchas cosas pero vivir de otra manera. Entonces, acá lo simplifica de una manera magistral Santiago. Dice así, que es un gran maestro, ¿no? Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Estamos hablando acá de dos personas. El que dice nada más que tiene fe y el otro que tiene las obras de la fe. Y entonces le dice, bueno, vos mostrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo haces eso? No se puede. Es imposible. Y entonces yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque fe y obras son inseparables. No deben nunca disociarse. La discusión, bueno, fe u obras debe existir, no debería existir porque van juntas. No se pueden separar, como está ese pasaje que nosotros usamos para hablar del matrimonio, ¿no? Que dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Bueno, esto no debe ser nunca separado, porque la fe y las obras van juntas. Fíjate cómo dice Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 8. Está el Señor hablando de cómo se glorifica al Padre, cómo nosotros que somos sus hijos cumplimos nuestra misión de glorificar al Padre. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto se glorifica al Padre, en que ustedes lleven fruto. Es decir, que ustedes tengan obras. Dice ahí otra versión que encontré, la NTV, de Juan 15:8. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Una fe que es difunta así, no tiene evidencia. Es imposible de mostrar, es imposible de probar. Es una fe, como dijimos antes, en primer lugar, que no salva. Es una fe que no bendice. Y es una fe que no tiene evidencias. Y volvemos a decir lo que dijimos. ¿Cómo es mi fe, hermano? Yo tengo que mirar mi corazón, ¿no es cierto? Porque dice algo terrible en el versículo 19 de Santiago capítulo 2. Lo que va a decir es que si yo tengo una fe de estas, básicamente tengo la fe como la de los demonios. Fíjate, dice Santiago capítulo 2, el 19, que no lo habíamos leído todavía. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se le pone la piel de gallina a uno pensar, ¿no es cierto? Que aparece esta comparación acá. Pero una fe difunta, una fe que, decíamos, no salva, no bendice, no tiene evidencias, es una fe como la de los demonios, que saben, lo tienen muy en claro. Cuando uno va a pasajes de la Biblia en el que el Señor se encontraba con demonios, ellos sabían su nombre, respetaban su predicación, sabían de su autoridad, pero no eran salvos. Así que ahora Santiago se va a mover para describirnos una fe dinámica. Primero, una fe difunta, es la fe que está muerta. Pero en segundo lugar, una fe que es dinámica a partir del versículo 21 hasta el versículo 26 que vamos a leer. Y va a hacer esta descripción por medio de dos ejemplos. Va a usar dos ejemplos. Va a usar el del versículo 21 al 24, va a usar a Abraham. Y del versículo 25 al 26 va a usar a Rahab, a la ramera. Así que son dos ejemplos de dos personas que parecen que no tienen nada que ver. Por un lado está Abraham ofreciendo a su hijo, a su único, ¿no es cierto? Al hijo de la promesa en el monte Moriah. Y por otro lado está Rahab, la ramera, ahí en Jericó. Así que vamos a movernos para el primer ejemplo, que está en el versículo 21 y 22. Y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó
por las obras. Bien, acá está el primer ejemplo, el de Abraham. Y dice, ¿no? El versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Entonces básicamente lo que está diciendo en primer lugar es que Abraham no es que no tenía fe, ¿no? Lo está diciendo bastante claro, sino que dice la fe de Abraham era tan real, tan palpable, tan activa, que se vio por sus obras y perfeccionó la fe. Tal vez la palabra mejor para perfeccionar es completó. Digamos que cerró el círculo, porque como decíamos antes, fue algo que hizo evidente que él tenía fe en Dios. ¿Sí? Dice versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y acá está la clave del pasaje, del ejemplo de Abraham. Dice el versículo 23 que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En ese instante, cuando Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios, se convirtió en parte de su pueblo, ¿cierto? En hijo de Dios, si quieren decirle. ¿Está bien? Abraham, como padre de la fe. Ahora, cuando estamos hablando de ese pasaje en el que él cree a Dios y es llamado amigo de Dios, eso está en Génesis capítulo 15. Está Abraham en un sueño en el que ve lo que Dios tiene para él. Dios le promete un hijo primero a un hombre que era mayor, que no podía tener hijos. Le promete una descendencia, le promete una nación, le promete un pueblo, y que de ese pueblo iba a salir uno que iba a salvar a todo el mundo. Y él en ese momento, ante una promesa tan inverosímil y tan increíble, él decide creer en Dios. Y ahí dice que se convierte en amigo de Dios. ¿Sí? Ahí Abraham cree y entonces es justificado. Este evento de la vida de Abraham aparece también citado por Pablo, justamente, en Romanos capítulo 4 y en Gálatas capítulo 3, hablando de que Abraham creyó a Dios y fue justificado por eso. Entonces tenemos que eso pasa en Génesis 15, versículo 6. Abraham creyó a Dios y en todas las promesas que había hecho, y entonces fue justificado. Es decir, que por creer en Dios, por su fe en Dios, Abraham fue justamente justificado. Y Santiago está citando este pasaje porque no tiene duda de que una persona solamente es justificada por la fe y no por las obras. ¿Sí? Lo que decíamos al principio. Y esto que pasa con Abraham es en Génesis 15 y es muchos años antes de que él pudiese ofrecer a Isaac. Abraham cree en Dios en Génesis 15 y recién va a ofrecer a Isaac en Génesis 22, si seguimos esa cronología. Algunos estudiosos dicen que pasaron 15, 20, hasta 25 años. Es decir, que el momento en el que Abraham creyó y en que fue justificado, pasó mucho tiempo antes de que tuviese la oportunidad de efectivamente mostrar su fe y completar su fe así. Pero ya era amigo de Dios. Él ya había sido justificado. Esto es muy importante porque, como decíamos al principio, tal vez vos estás escuchando este mensaje, no entendés muy bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de que la justificación, es decir, la posibilidad de estar con Dios para siempre y tener una vida eterna con Él, no viene por cosas que vos y yo podamos hacer. Hay un pasaje en la Biblia que está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Por medio de la fe, dice la Biblia. Y esto es un regalo de Dios. Y dice muy claro, mira, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque vos vas a la iglesia, no es porque vos te congregás en Saavedra o en San Martín en Lanús. Ni siquiera, bueno, ahora no podemos, en algún lugar sí lo están haciendo, pero no es porque vos ofrendás a la iglesia o porque vos, como dijimos antes, vas a la calle a buscar gente que no tiene para ponerse y la abrigás y le das de comer. Esas son obras. Son cosas que Dios le agrada, que Dios las ve con buenos ojos, pero que no están relacionadas con la salvación. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice que esto es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe.
El regalo de Dios a la vida, ¿sabes cuál es? Cristo. Mira, Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a vivir una vida santa por nosotros y un día se entregó en la cruz, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros somos pecadores, dice la Biblia, y teníamos que morir. Ese era nuestro destino final. Pero Jesús decidió venir y tomar nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos recibir este regalo que viene de Él, porque no hay nada que podamos hacer para recibirlo. No es que vos, siendo una buena persona, un buen papá, un buen hermano, podés ganarte la vida eterna que Dios te ofrece. Porque, como te digo, es un regalo. Es por gracia, es por fe. Entonces, si vos decidís hoy poner tu fe en Cristo, vos podés, como le pasó a Abraham, ser justificado. Es decir, que Dios te vea a vos limpio y justo y puedas tener un lugar con Dios en el cielo para siempre. Si no lo hiciste, yo quiero invitarte a que lo hagas ya mismo. Es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida y es una decisión que no debe ser aplazada ni corrida en el tiempo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá, en esta tierra. Y toda la persona que pase de este mundo sin haber recibido a Cristo como Salvador va a tener que estar separado para siempre de Dios en el infierno. Por eso, si estás escuchando este mensaje y no entendías mucho todavía, Abraham, ¿de qué me está hablando? ¿De la fe? ¿De las obras? Bueno, mira, tu fe te puede salvar si está en el lugar correcto. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Si vos tenés fe en vos mismo, fe en tus obras, fe en lo que vos podés hacer, eso no te va a salvar. Pero cuando vos y yo ponemos nuestra fe en Cristo, es decir, confiamos en que Él fue el que por su muerte en la cruz nos puede limpiar todos nuestros pecados, cambia la vida para siempre. Dice la Biblia que sos una nueva criatura, que las cosas viejas quedan atrás, todas esas cosas que están en tu pasado, que te molestan, que no te dejan avanzar, quedan atrás para siempre y Él te hace una persona nueva. Por eso, si tenés alguna duda, puedes pedir mi contacto ahí en la iglesia o hablar con algún hermano ahí que seguramente te va a poder guiar para que si tenés esta duda todavía no sabés si sos de Cristo o no, que puedas tomar esa decisión hoy. Pero entonces lo que hace Santiago acá, volvemos al pasaje, es justamente decir, miren, yo estoy en la misma sintonía que Pablo. Estoy citando justamente que cuando Abraham creyó, fue salvo, fue justificado. La fe de Abraham lo salvó y su fe se mostró genuina para todos cuando él no dudó en entregar a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo por el cual le habían prometido que iba a tener una descendencia que iba a ser como las estrellas. Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pedía y esto muestra que la fe de Abraham era más que palabras, no era una fe difunta, era una fe dinámica. Así que es interesante una frase que encontré justamente de Martín Lutero que dice: somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Parece como un juego de palabras, lo es, de hecho. Y dice así: somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Una fe dinámica es una fe que está dispuesta a dar lo más preciado. Está dispuesta a dar lo que Dios pide. ¿Qué es lo más preciado que tenés vos? A veces andamos por la vida pensando que nuestra familia es nuestra, que nuestro trabajo es nuestro, que nuestro ministerio, que nuestras posesiones, y todo eso sabemos que son cosas que nos dio Dios, ¿no? Y que Él tranquilamente puede pedirnos en cualquier momento, ¿no? Y una fe dinámica es una fe como esta, una fe que está dispuesta a dar lo que Dios pide. Pero voy más rápido. El segundo ejemplo, el último, y ya terminamos, es el de Rahab, la ramera, versículo 25. Dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y le envió por otro camino. Y habla de Rahab la ramera. Esto nos lleva a Josué capítulo 2, capítulo 6, y que nos cuenta esta historia en la que el pueblo judío estaba listo para tomar Jericó, la ciudad de Jericó. Y ahí el general Josué quería tener más data, más información acerca de lo que pasaba dentro de la ciudad. Necesitaba información interna de lo que pasaba. Así que él va a mandar 2 espías. Y estos 2 espías van a ir a parar justamente a la casa de Rahab, esta mujer que se dedicaba a la prostitución, a vender su cuerpo. Y bueno, ellos estaban ahí, pero claro, el rey de Jericó también tenía sus espías que habían notado que había un movimiento raro, que en la casa de Rahab la ramera había 2 personas que
no eran de ahí del pueblo, y entonces le manda el rey de Jericó a decir a Rahab, la ramera, le manda a decir, mira, yo sé que en tu casa hay 2 personas que vos no conocés, son espías y están acá para hacernos daño, así que yo te pido que por favor me los mandes. Y en ese momento Rahab tuvo que tomar una decisión, entregar a estas personas, a estos judíos, a una muerte segura, porque eso es lo que le iba a pasar, pero en cambio ella, fíjate lo que va a hacer en ese momento, va a tomar una decisión de fe y ella va a esconder a estos 2 espías, los va a llevar al terrado, a la terraza, los va a esconder abajo de unos bardos de lino y les va a decir a estos que venían a buscarlos, miren, se fueron hace un ratito, se fueron por allá, vayan rápido que los van a encontrar. Así que estos de Jericó, estos soldados de Jericó, salen y emprenden la búsqueda para ir a encontrar a estos espías lo antes posible. Y en ese interín ella lo que hace es bajar a los espías por una cuerda, por una ventana que tenía, y los espías pueden justamente irse, volver a salvo con Josué, llevar la información que a la postre iba a resultar en la victoria del pueblo judío tomando la ciudad. Así que aparece esta mujer tan especial en la historia de la Biblia, que tenía un montón de características que podríamos llamar inatractivas o no atractivas para la época y el contexto de la Biblia. Ella era pagana, era gentil, no era del pueblo de Dios. Era una prostituta, tenía una profesión que obviamente era mal vista. Era una mujer que socialmente también no tenía un lugar muy importante. Pero en un momento clave de su vida, ella decidió que iba a jugarse por Dios. Decidió que iba a proteger al pueblo de Dios, en lugar de seguir dándole su lealtad a los dioses paganos que ellos tenían ahí. Ella entendió que el verdadero Dios era Jehová. De hecho se lo dice a los espías cuando está hablando. Nosotros desmayamos porque entendemos que el verdadero Dios es Jehová. Así que en un momento ella cambia su vida y decide que va a servir al Dios verdadero. Y ahí está otra de las características de una fe dinámica. Es una fe que está dispuesta a actuar cuando llega el momento. Esto es lo que veo en Rahab. En primer lugar veo en Abraham que es una fe que está dispuesta a dar lo más preciado. En segundo lugar veo que es acá en Rahab una fe que está dispuesta a actuar en el momento indicado. Tenemos por un lado, como decíamos, a Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos. Y por otro lado a Rahab, una gentil, recién convertida. Abraham seguramente por su experiencia y por todo lo que conocía y hablaba con Dios tenía este conocimiento de Dios, ¿no? Súper amigo de Dios. Rahab, poquitito de conocimiento de Dios, recién estaba empezando a entender que Dios era efectivamente el Dios verdadero. Pero llegó un momento clave en la vida de Rahab y a pesar de no tener todo ese conocimiento, ella decidió bien y decidió actuar a favor de Dios cuando llegó el momento. Decidió por Jehová. Y yo para ir terminando, hermanos, miren, veo algunas características de estos 2 ejemplos que son tan distintos pero que tienen cosas en común, ¿no? Y están separados por cientos de años. Veo que esto que ellos hicieron, esta profesión de su fe, estas obras que tuvieron, no fueron hechas frente a multitudes. Cuando Abraham tuvo que entregar a su hijo, estaba él y su hijo. Nadie más se enteró de eso en el monte Moriah. Cuando la ramera tuvo que esconder a los espías, era ella solita con los 2 espías, nadie más. Fueron hechos que fueron privados, ¿no es cierto? Cosas grandes pero en un sentido pequeñas, que no fueron extraordinarias en cuanto a la gente que las vio y lo escuchó, ni tuvieron la presión del público, no, fueron ahí en la intimidad, ¿no es cierto? También veo que Abraham no sabía que había un carnero esperando. Abraham estuvo dispuesto realmente a entregarlo a su hijo y Rahab no sabía que esos espías iban a venir a su casa y que ella iba a tener que hacer eso. Tampoco lo sabía, ¿no? Y me hace pensar en que antes o después, en algún momento nos va a tocar que nuestra fe sea probada. Eso va a llegar, inevitablemente. Y que pueda ser nuestra oración que podamos tener una fe dinámica, ¿no? Que sea como la de Abraham, que estuvo dispuesto a dar lo más importante, que sea como la de Rahab, que estuvo dispuesta a actuar en el momento que tenía que actuar, ¿no? Y que cuando llegue el momento de hablar, de actuar, nuestra fe se pueda evidenciar y que pueda ser un testimonio para todos. Entonces, para terminar, ya se me fue el tiempo,
terminado este pasaje, bueno, tenemos que no confundir fe con obra, ¿no es cierto? Ya quedó claro, como dice Efesios 2, 8 y 9, la salvación es por fe. Pero Efesios 2.10 dice que fuimos salvos para obra. Así que la salvación es por fe. Que vos pongas tu fe en Cristo, eso es lo que te hace salvo. Pero después Dios te salvó para que vos hagas cosas. Es para obras. En segundo lugar, no tenemos que separarlo uno del otro. Como decíamos, ¿no es cierto? Van juntos. La fe y las obras van juntas. En tercer lugar, lo que dije también antes, que no tenemos que pensar en otros. Esta verdad de la Biblia no está hecha para que nosotros andemos con la regla midiendo a la gente para ver sus obras y ver si realmente están evidenciando su fe, sino que para nuestro propio beneficio, para algo que sea personal, ¿no? Como fue para Abraham y para Rahab, fue algo personal. Estaban ellos solos y tuvieron que decidir. Que nosotros personalmente podamos plantearnos todos los días que nuestras obras puedan estar de acuerdo con nuestra fe. Y que también sepamos que vamos a ser probados no frente a multitudes. Y lo más probable no que sean cosas extraordinarias, cosas tal vez ordinarias y rutinarias, pero que hacen que nuestra fe se evidencie ante los demás. Les mando un abrazo grande, hermanos. Gracias por este tiempo para compartir y que nuestra fe pueda evidenciarse, que pueda ser realmente una fe dinámica. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos pasar este tiempo con tu palabra y poder reconocer que hay una fe que está muerta, Señor, que es difunta, una fe que nos salva, una fe que no tiene evidencias, que no bendice a nadie, Señor. Te pedimos para que aumentes nuestra fe y que, llegado el momento, Señor, podamos mostrar a los demás que nuestra fe está puesta en Cristo, el único que vino a morir por nosotros y a limpiarnos para darnos una vida para siempre con vos en el cielo. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera llegamos al final de la reunión de este día. Gracias por compartir este tiempo, gracias por estar con nosotros y esperamos que les haya sido de mucha bendición todo lo que hemos podido escuchar. Y les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que podemos leer, podemos aprender. Gracias también por la libertad que tenemos de predicar tu palabra, Señor, y gracias también por todas las bendiciones que recibimos de tu mano cada día. Te pido que nos bendigas en esta semana, que bendigas a todos los que están pasando distintas pruebas, enfermedades, que tú los fortalezcas, que se puedan recuperar de forma completa, Señor, y te pido también por nuestra nación, para que realmente le des sabiduría a las autoridades, para que podamos vivir, como dice en tu palabra, quieta y reposadamente. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor les bendiga y que tengamos una muy buena semana. Amén. De tanto correr, me cansé, sentí no respirar y no poder llamar. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme: ya no corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Me caí y ahí entendí cuán equivocada estaba en mi forma de vivir, tratando de ganar, perdí, debí
existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar, puedes descansar. Y pude respirar.